ver ahora lo frecuente y lo infrecuente en síndromes regionales. Muy bien. Por ejemplo, un cuadro frecuente que todos conocemos es el dedo del resorte, el dedo del gatillo. Ocurre sobre todo en la mano dominante, es más predominante en mujeres y tiene una relación muy grande con el síndrome metabólico. Todos sabemos cómo se trata, con una, dos o tres infiltraciones, y si falla, los colegas cirujanos de mano los pueden liberar y se terminó la historia. Un síndrome infrecuente, pero que hemos visto con mi grupo, y estoy seguro que todos ustedes lo han visto, es algo que yo le llamaría síndrome doloroso palmodigital, posiblemente por una hipertrofia no obstructiva de las poleas A1, que es la primer polea que retiene el tendón ahí en la articulación metacarpofalángica. Es un cuadro muy interesante porque se confunde con una poliartritis. Gente de edad avanzada, múltiples dedos están afectados en ambas manos. El dolor se percibe en las interfalángicas proximales y en la parte distal de la palma, pero uno no encuentra datos de inflamación. El dedo se flexiona perfectamente, se extiende con dolor. La flexión completa es indolora y existe hipersensibilidad en las poleas A1, que es a nivel de los surcos palmares transversos. La hiperextensión del dedo ocasiona dolor en la polea A1 y responde perfecto a la infiltración de esteroides. Yo no sé si ustedes han visto este cuadro o no lo han visto. Tenemos nosotros por lo menos 12 o 13 observaciones y es cuestión de buscarlo. ¿Por qué en este cuadro se afectan las interfalángicas proximales? Por algo muy sencillo. Si ustedes hacen una tenografía, o cuando se hacía la tenografía, los radiólogos notaban que donde percibía el dolor el paciente era en la interfalángica proximal. Pero a diferencia de la enfermedad de la interfalángica proximal, ustedes flexionan el dedo, extienden el dedo, no hay tumefacción, la articulación está perfecta. Bien. Frecuente, que se rompan tendones en la artritis reumatoide. ¿En quiénes se rompe? En personas que han tenido artritis por mucho tiempo, tenosinovitis persistente, más de un año, la subluxación o luxación dorsal del extremo distal del cúbito, lo que se llama el síndrome de Caput-Ulnae, colapso del carpo y, como ven ustedes ahí, una muesca en la articulación radiocubital distal. Bueno, pero lo que yo considero menos frecuente es la pseudorotura tendinosa y hay que saber diagnosticarla. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta señora se le cayó el quinto dedo. La caída del quinto dedo implica que se han roto dos tendones, el extensor propio del meñique, que está entre el radio y el cúbito, y la porción que le corresponde del extensor común de los dedos. Pero, con frecuencia, no es que esté roto el tendón, sino que se ha caído el tendón para este lado de la articulación. Y entonces, en lugar de actuar como extensor, actúa como flexor, porque el tendón es palmar con respecto al eje de flexo-extensión
de la articulación metacarpofalángica. ¿Cómo se diagnostica eso? Muy fácil. Ustedes agarran ese dedito y lo alinean. Y una vez que está alineado con el metacarpiano, le piden que trate de extender la falange distal, aunque sea un poquitito, como acá. Eso indica que el tendón no está roto, sino caído, lo cual es fundamental para el manejo quirúrgico. Bien. Este efecto ustedes todos lo tienen que conocer porque es extremadamente útil. Si ustedes hacen esto, dorsiflexionan la mano, los dedos se cierran. Cuando pasivamente flexionan la muñeca, los dedos se extienden, lo cual se entiende porque flexionando, los tendones extensores tienen que recorrer mucho más distancia y entonces enderezan los dedos. Y así recorren menos distancia y la mano se cierra. Eso se llama efecto tenodesis. Pero ven ustedes esta señora. Esta es una señora de 74 años que me vino a ver más o menos en enero, enero del 2019, y se suponía que tenía una rotura del extensor largo del pulgar porque se le había caído el pulgar. Y la vieron varios ortopedistas. Y a uno de ellos la señora le preguntó: ¿y qué es esta bola que se me formó acá? Entonces el ortopedista pensó rápidamente y le dijo: ese es el músculo que se ha hecho bolita. Bueno, pero cuando el extensor largo del pulgar hace bolita, no sería allá, sino que sería acá. Es decir, no llega al codo el extensor largo del pulgar. Entonces tenía que haber una hipótesis alterna. Y cuando me vine a ver la señora, le hice yo pasivamente la dorsiflexión y el dedo se flexionaba, el pulgar, y cuando hacía la flexión palmar pasiva, el dedo pulgar se extendía. Entonces ahí no había ninguna rotura tendinosa, porque si no, no se hubiera flexionado ni extendido, que eso es la cuestión. Entonces esta mujer tenía algo que está bien descrito en la literatura reumatológica y ortopédica desde más o menos 1970, que es una parálisis del nervio interóseo posterior, rama del radial. El nervio radial, una vez que pasó frente a la articulación radiocubital, se divide en dos ramas. Una rama superficial que le va a dar inervación al dorso, a la parte lateral del brazo y al dorso del primer espacio interdigital y el pulgar, y la profunda que inerva todos los músculos extensores de la mano. Entonces, lo que hice fue pedirle una resonancia magnética. Y sí, la señora tenía, aquí ven ustedes, una imagen quística que parecía originarse en la articulación radiocubital proximal. Entonces la hipótesis era que a esta señora se le había caído el pulgar y un poquito el índice porque tenía una parálisis parcial del nervio interóseo posterior. Y vean lo que pasó después. Como no se operaba, y yo me desesperaba porque se tenía que operar, yo dije, bueno, le voy a infiltrar el quiste con un poco de cortisona a ver si se puede enlentecer el daño permanente que va a tener ese nervio. Y les voy a mostrar, yo le infiltré ahí, en esta parte más superficial del quiste. Y aquí ven ustedes mis manos haciendo ese procedimiento portentoso. Consecuencia, inmediatamente después de que le infiltré, no se le cayó el pulgar, se le cayeron todos los dedos y la muñeca. Bueno,
Podía flexionar, pero no podía extender nada. ¿Por qué pasó eso? Porque yo le puse 1 mililitro de gilocaína al 2% y el esteroide siguiéndolo, y la gilocaína terminó de hacer lo que ya la naturaleza había empezado a hacer, pero por suerte a la media hora ya estaba todo recuperado. Pero esto probó que era una parálisis del nervio interóseo posterior. No fue mi intención, pero quedó probado. Este es otro paciente que me mandaron, un colega neumólogo, me lo manda porque se le había roto el extensor del dedo gordo, se le cayó. Pero en este paciente me llamó la atención que tenía un poquito de parestesias en el brazo, y unos 3 días después viene con un herpes zóster. Eso le causó la parálisis transitoria, de la cual se recuperó totalmente. Bueno, estos son casos de pseudo rotura de tendón. Ahora, es frecuente que pacientes con artritis reumatoide tengan un déficit de pronosupinación, sea porque la articulación del codo está afectada y la articulación radiocubital proximal es confluente con la sinovial del codo, o porque tienen una sinovitis de la radiocubital distal y por vecindad, pero porque no hay confluencia, se interfiere con la pronosupinación. Estos pacientes, los codos como que aletean. Los anatomistas dicen que no hay capacidad en el cuerpo humano para suplir por la supinación. Eso es porque los anatomistas no han visto pacientes, ellos ven cadáveres. Entonces, si tú quieres ver la palma en alguien que no puede supinar, lo que hacen es esto: cruzan los brazos para orientar la palma hacia arriba. Y si quieren ver el dorso, hacen esto. Y este movimiento ya les indica a ustedes que puede haber una sinovitis del codo o de la muñeca. Pero lo que es infrecuente es infiltrar con esteroides esa articulación, la radiocubital distal. En lo que yo he leído, no está descrita la infiltración de esta articulación a ciegas. Con ultrasonido todo es fácil. Sin ultrasonido, ahí se pone más complicada la cosa. Bueno, aquí tenemos la articulación radiocubital distal. Ven que está separada de la muñeca por este disco fibrocartilaginoso. Y aquí tenemos la sinovial y esta es la articulación. Aquí tenemos un paciente que tiene una artritis reumatoide, que tenía mucho dolor con la pronosupinación, pero podía flexionar y extender la muñeca. Y aquí ven ustedes cómo le estoy infiltrando. Y van a ver ahora la proximidad, estas dos líneas paralelas. La aguja distal a la primera línea del lado izquierdo está en la muñeca, en un paciente. Y la aguja proximal a la segunda línea está en la articulación radiocubital distal. O sea que es cuestión de un pelito de diferencia. Pero si ustedes buscan el área de dolor, apretan con la uña, ese es el sitio que les duele, apretan los dos huesos, radio y cúbito, y ahí duele, entonces hay que buscar esa articulación y no infiltrar demasiado proximal, porque ahí está el pronador cuadrado. Pero aquí está la articulación radiocubital distal. Frecuente es el codo del tenista. Es un dolor lateral de codo que aumenta con la extensión resistida de la muñeca y hay hipersensibilidad en el epicóndilo lateral.
y se infiltra así si es que lo quieren infiltrar. Infrecuente son los simuladores del codo del tenista. Y aquí yo he tenido experiencia con esto. Sospecharlo cuando existe una limitación de extensión completa del codo. Una extensión incompleta del codo obliga a hacer un estudio imaginológico de ese codo, sea por ultrasonido o por tomografía computada o por resonancia magnética, lo que tengan acceso, porque es probable que exista alguna lesión que está interfiriendo con la extensión del codo. Eso pasó con un paciente que tenía un sarcoma de células claras y que anduvo dando vueltas con ortopedistas y le decían, no, si se puede perder la extensión de un codo. Y le hicieron una TAC de ese codo y no se dieron cuenta porque no hicieron una comparativa del otro codo, que había una lesión, una masa, y al tiempo que se operó ya era un tumor, un sarcoma bastante avanzado. Es frecuente la tendinopatía del manguito rotador y la diagnosticamos porque el arco de elevación es positivo en el rango medio. Si yo me paro así y quiero ver si tengo algo en el mango rotador, voy a hacer la abducción completa, pero me va a doler en el tercio medio. Si me duele a mí desde acá para arriba y aumenta, es la acromioclavicular o la esternoclavicular. Pero el mango rotador duele de aquí a aquí. Y les voy a mostrar una cosa curiosa. Esta es la maniobra del arco de elevación, que es muy útil. Y si ustedes miraran en detalle esta mano acá y la mano acá, ha rotado externamente. Para subir de acá a llegar acá, está en rotación externa. Aquí está en rotación interna. Esto está publicado en el British Medical Journal, en el British Journal of Surgery, hace 1932, y me parece una de las demostraciones más notables de la medicina del examen físico. Si ustedes tratan de levantar los codos, no van a llegar al cenit, arriba, ni siquiera teniendo un síndrome de hiperlaxitud benigno o síndrome de Marfan. Es rarísimo que alguien pueda tocar los dos codos arriba, levantándolos así. Pero si lo haces así, en todos llegamos. Eso es porque ha rotado hacia externamente el hombro. Muy bien. Pero infrecuente son algunos simuladores. Uno de los grandes simuladores del dolor de hombro es la neuropatía del nervio axilar o circunflejo. Ese nervio le da inervación al deltoides y al redondo menor. Un amigo mío jugó tenis todo el fin de semana en Acapulco y cuando me vine a ver el lunes, yo pensé que era una tendinopatía y él estaba muy molesto y le infiltré con esteroides y un poco de gilocaína y después ya no volvió. Entonces, me encuentro con él al mucho tiempo y digo, ¿qué pasó? No, ya me curé, pero no con la inyección que me diste, porque la verdad que para una semana después tenía un hueco yo en el hombro y fui a ver al doctor Estañol, que es su amigo y que es una persona estimadísima, y me dijo, no, lo que tú tienes es una neuropatía del nervio axilar. Y a mí me quedó la duda si sería que yo le puse la inyección en el nervio y le causé una neuropatía iatrogénica. Pero no. Acá me desquito diciendo que no, porque
Si tienen ustedes aquí, este es el nervio axilar o circunflejo. Esperen que no alcanzo a ver. Aquí está el extremo superior del húmero. La distancia que hay de acá a acá son unos 7 centímetros. Y cuando infiltramos acá. Entonces nunca puede ocurrir un daño iatrogénico del nervio axilar porque está 7 centímetros más abajo del sitio donde se infiltra el espacio subacromial. La otra, espero que nadie reconozca a esta paciente, es una señora de 76 años, de origen belga, residente en un país centroamericano. Ya había contactado y había enviado su resonancia magnética al Massachusetts General Hospital, donde la iban a operar a la semana siguiente. Pero como yo soy amigo de familiares de esta señora, me dijo que no me daría me examinaría, doctor, un poquito para ver si usted concuerda. Yo estaba en otro hospital. Entonces, cuando la veo, me dice que la habían operado del túnel del carpo hacía 2 años, pero que no había mejorado, había continuado con parestesias. Y cuando la examino, noté que no tenía sensación de dolor. Entonces, ahí nomás la mandé a hacer una resonancia magnética de columna cervical y tenía una siringomielia. Y lo que le causaba dolor de hombro era realmente un dolor neuropático y no tenía sensación. Yo he visto 2 pacientes, uno lo publicamos en una revista rara, en la Israeli Medical Journal, 2 casos de siringomielia y con esta vine a hacer la tercera. Después vi otra más, pero ya el diagnóstico se había establecido. Frecuente es que se rompa un quiste de Baker, y ahí sí que no hay pierde, es una cosa muy común. Aquí tenemos el músculo gemelo, y aquí, el gemelo acá, el semimembranoso acá, y una bursa que todos tenemos, que actúa como un reservorio. Este es un paciente con una bursa normal, poniéndole un poquito de aire en la articulación y de renografina. Esto lo hice en una época que yo hacía estudios sobre bursas, y cuando el paciente estaba con flexión de la rodilla, se llenaba de aire esa bursa, y cuando extendía la rodilla, el músculo gemelo avanzaba hacia el semimembranoso, se colapsaba la bursa y el aire se iba para la parte anterior de la rodilla. Esa es una bursa normal, pero cuando eso pasa en volumen y vence, aquí tenemos en flexión el quiste de Baker, y en extensión de la rodilla ya queda por detrás de ese diafragma muscular que está compuesto por el gemelo lateral y el semimembranoso. Se hace un diafragma que cierra el cuello del quiste, y esta parte se pone muy tensa, por eso los quistes de Baker se rompen en extensión. Pero es infrecuente que sean otros quistes de la zona poplitea. Esta es una mujer de 45 años con antecedente remoto de enfermedad de Lyme real, porque ahora en México todos tienen enfermedad de Lyme y ninguno tiene enfermedad de Lyme. Bueno, y fibromialgia. Ingresa a urgencias por dolor, tumefacción y enrojecimiento en la cara lateral de la rodilla derecha. Los que la vieron notaron algo de tumefacción de líquido intraarticular. Sospechándose un quiste de Baker, mal, porque no puede ser quiste de Baker en la parte lateral. Se le hizo una resonancia magnética
Por haber sido hecha en el medio de la noche salió pésimo el estudio, pero ven que había aquí una napa de edema y había este quiste que tenía una colita que se metía en el edema y otra colita que venía a esta indentación en el cóndilo femoral lateral. Y aquí tienen cómo es ese quiste. Es un quiste que tiene una parte intracapsular, esta es la cápsula de la articulación, y una parte extracapsular. Yo tuve un montón de comunicaciones con el doctor Robert Spinner, que es el jefe de neurocirugía de nervio periférico en la clínica Mayo en Rochester, y él me decía que eso, yo le preguntaba por otra afección, pero me dijo que esto era algo que él había visto y que era un quiste en la inserción del gemelo lateral. Pero como se iban demorando la cirugía y esta chica tenía parestesias que subían, bajaban, se sentía muy mal, dije, bueno, le voy a drenar ese quiste, poner un poquito de cortisona y para contemporizar hasta que se opere. Entonces le preparé bien, y le puse la aguja y al llegar a 3 centímetros y toca ese quiste y tuvo un dolor que yo dije, acá se murió, porque tenía un dolor que le subió hasta acá, le bajó hasta allá, pero tenebrante, un dolor como que le hubieran clavado, bueno, no sé qué. Bueno. Entonces, al final se opera. Y aquí vemos toda la parafernalia, se operó bajo control electromiográfico, lo operó un muy buen neurocirujano y se rompió el quiste en el medio de la cirugía, pero llegamos a ver la histología, que era fundamentalmente tejido fibroso. Fundamentalmente tejido fibroso, pero con terminales nerviosos, con tinciones para nervio. Y esta lesión, hay un artículo extraordinariamente interesante en Clinical Radiology del año pasado, mostrando cómo se forman estos quistes sinoviales, y aquí tenemos uno que es muy parecido al caso nuestro. Se forman dentro de la cápsula, después pasan a través de la cápsula y se hacen transcapsulares, como en este caso. Bueno, eso es una forma rara de quiste popliteo, pero que no es un quiste de Baker. La denominación quiste de Baker es mejor que quiste popliteo, porque si uno le llama quiste popliteo al quiste de Baker, va a decir que eso es un quiste popliteo y esto también es un quiste popliteo. Y los dos tienen razón, porque está en la fosa poplitea. Entonces el quiste de Baker se refiere al quiste que se forma en la bursa gemelo semimembranosa, y este es otro tipo de quiste popliteo. Ahí está el artículo. Es muy frecuente que tengamos pacientes con síndrome anserino y lo inyectamos a lo que sea y a lo que salga. Y los pacientes mejoran en general. Pero, si ustedes al paciente con un síndrome anserino le hacen doblar la rodilla 90 grados, estos 3 puntos que son colineales y que son la bursa anserina con la entesis del tendón anserino, este es el ligamento colateral medial y este es el semimembranoso, en lugar de estar en línea y yo cuando lo inyecto agarra todo, si ustedes hacen esa, digamos, discriminación, van a poder palpar realmente el sitio doloroso
e infiltrar, sea la bursa semimembranosa, o sea la entesis, o sea el ligamento colateral medial en la vecindad de ese ligamento, y hacer una inyección mucho más focal. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, por ultrasonido, grandes expertos, la doctora Esperanza Naredo, que es nuestra amiga en España. Ella me dijo que esta es la manera como ella infiltra. Busca el sitio, hace abrir los puntos, encuentra el que duele y ahí hace la infiltración. Y para no salir del tema nervio, entre 1995 y 2012 vi 7.200 pacientes. Entre esos 7.200 pacientes hubo 447 casos de síndrome del túnel del carpo, 65 de meralgia parestésica, 63 de neuroma de Morton, 20 de neuropatía cubital, neuropatía peronea 9, ilioinguinal 6, neuropatía del nervio radial superficial 5. Una palabra acerca de neuropatía ilioinguinal. Estos son pacientes que son referidos muchas veces por dolor de cadera. Pero entonces, cuando ustedes lo interrogan y pulen el motivo de consulta, les dice que tienen parestesias. Y las parestesias se irradian a la zona genital. En el varón, en la raíz del pene, en la mujer, el labio mayor. Un caso que yo tuve llegó caminando así. Y le digo, ¿por qué no se endereza? Cuando me enderezo es como si me jalaran de la base del pene y no puedo aguantar. Bueno, en ese paciente, ya habiendo leído yo el trabajo de Cooper en el New England Journal of Medicine en 1962, pensé, este hombre tiene una neuropatía nervioinguinal. Entonces le hicimos un TAC, tenía una masa ahí, por debajo en la pared abdominal. Mi amigo lo opera, saca una gasa y se le terminó el síndrome ilioinguinal. Tenía una gasa que había hecho una especie de plastrón ahí que le estaba comprimiendo el nervio. Y después hay otras neuropatías menos frecuentes, la femoral, la del occipital mayor, que después últimamente tuve como una epidemia, muchas, digital, tibial, axilar, cluneal, iliohipogástrica, safena. Bueno, el nervio cluneal es un nervio que viene en la pompa. Y esta paciente me vino a ver porque no se podía sentar, porque cuando se sentaba sentía como una quemazón eléctrica en la zona de la sentadera. Y cuando se para, yo le digo, señora, ¿qué le pasa a usted en el muslo? Tenía una tumoración